hermanos una vez más al canal El Depósito de la Fe. En esta ocasión nos encontramos con Francisco Calderón, quien nos acompaña para contarnos su testimonio de conversión, habiendo sido él un católico de nacimiento que se apartó de los caminos del Señor y terminó en las manos de los protestantes. Él nos quiere contar un poco ese camino que lo llevó arrastrándose hasta las sectas y qué fue lo que lo despertó en su espíritu para volver a la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Así que sin más introducción, Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Leo. Muy bien, gracias a Dios. Y pues aquí compartiendo lo que el Señor permita y que pueda ser de mucho fruto para quienes nos escuchan. Muy bien, muy bien. Bueno, estoy muy contento de que después de varios meses de haber empezado a coordinar este mini proyecto, de hacer este video, finalmente lo pudimos concretar. Así que, bueno, contanos un poquitito aquellas cosas que muy brevemente me has comentado a mí en un mail donde me relatabas los puntos esenciales de tu testimonio. Contanos un poquitito cómo comenzó este camino, primero en la Iglesia Católica y luego a desviarte hacia las sectas. Sí, Leonardo, mira, pues yo nací en un hogar católico tradicional. Desde chicos, pues, nos bautizaron, nos llevaban a la misa, conocíamos básicamente todo. De hecho, pues sí, mi mamá sí nos ponía a rezar en las noches. Entonces sí tuvimos cierta enseñanza, ¿no? Y práctica también. Pero fui bautizado. A los 8 años, aquí hay un detalle muy interesante. Cuando yo tenía 8 años es cuando el Papa Juan Pablo II fue elegido, sumo pontífice, y él vino a México, que fue su primer viaje. Me parece que hizo una escala en Jamaica, en el año 78 fue esto. Y después vino aquí a México, ya como su primer visita oficial. A mí me impactó eso, aunque yo era un niño. No sé, hubo algo ahí que Dios tocó mi corazón. Y me acuerdo mucho que, bueno, antes se compraba el periódico, ¿no? Teníamos el periódico en la casa, se hojeaba y salían pósters en un periódico de aquí de la ciudad. Entonces era un póster de Juan Pablo II que salió conmemorando su visita y yo inmediatamente quise pegar ese póster en mi lugar, ¿no? Donde yo tenía mis cosas. Y después no sé cómo llegaron una bandera del Vaticano, yo tenía una bandera de México y las quise poner ahí. Es decir, me identifiqué de algún modo. Seguimos yendo a la misa y todo. A los 16 años empecé yo, bueno, fui a una peregrinación al Cerro del Cubilete en Guanajuato, México, a ver a Cristo Rey. No sé si conoces, bueno, se debe de ver por ahí en internet en algún lugar. Es una peregrinación juvenil que se hace cada año, cada enero. Entonces yo me inscribí a los 16 años, fui y pues igual me impactó la forma en que vi que se celebraba ahí la misa, tantos jóvenes. Entonces me empecé a involucrar en el coro, en un coro, cantábamos la misa, me metí a la escuela de pastoral, que también son unas clases muy avanzadas, muy bonitas, muy profundas, duran muchos años para poder estudiar en la escuela de pastoral. Sin embargo, yo estaba joven y siento que no le ponía toda la atención que debía, que por ahí empieza la cuestión de que no profundicé las enseñanzas de la iglesia. Pero continué trabajando en la iglesia, formé 3 coros en 2 distintas parroquias. Finalmente llegué con los salesianos de San Juan Bosco. Ahí con los salesianos yo empecé a involucrarme también y me gustó mucho porque, bueno, los salesianos se dedican particularmente a la juventud. Entonces me gustó mucho el ambiente que se hacía, la forma de la catequesis, cómo enseñaban a los jóvenes. Tradicionalmente los salesianos sacan muchos jóvenes de las calles, de los barrios, de los vicios, para que se conviertan al Señor, para que puedan ellos tener una nueva vida, una vida diferente y conocer su catolicismo. Entonces yo me involucré mucho ahí, sin embargo igual no profundicé en las enseñanzas de la iglesia. Pero yo dirigía la Pascua Juvenil, eso es muy interesante. A nosotros nos capacitaban en retiros, aquí se llama Monte María, el lugar, y nos íbamos nosotros a diferentes estados de la República cada año a dirigir la Pascua Juvenil en Semana Santa. Entonces, bueno, tenía mucha actividad realmente, mucha actividad, y quizás tanta actividad que por eso no me dediqué a profundizar las enseñanzas de la iglesia. Una de las cosas que me pasaron y que entendí que no conocía yo mucho acerca de la iglesia fue cuando dirigiendo el coro, en el canto del Gloria, yo canté un Gloria
que no era litúrgico, porque sabemos como católicos que tiene que ser un canto litúrgico que lleve las palabras del Gloria, tal y como están en los textos de la liturgia. Entonces yo canté un Gloria que no era litúrgico y el padre me llamó la atención, dice, no, es que tienen que llevar las palabras de la liturgia y todo. Bueno, entendí un poquito, pero igualmente seguí sin profundizar. Entonces, bueno, en este en este periodo de tiempo, yo quise ser sacerdote, o sea, me tocó tanto todo el asunto que yo quería consagrar mi vida, ¿no? Una cosa muy importante es que todo el tiempo a mí me gustaba estar en la iglesia. De hecho, yo era de misa de todos los días. Sin embargo, ahora que regresé a la iglesia entiendo que no comprendía, de hecho, lo que sucede en la misa. A la vez, conocí la renovación carismática, de la cual aprendí mucho también, gracias a Dios. Hay cosas muy interesantes, muy bonitas en cuanto al mover del Espíritu Santo y todo esto. En cuanto a la forma de la oración, por ejemplo, también creo que es muy interesante cómo se maneja en la renovación carismática, que no solamente son los rezos aprendidos, que no son malos para nada, pero comento esto porque en un momento más yo creo que voy a comentar esa diferencia que comprendí entre lo que decían que es rezar y orar, que básicamente es lo mismo. Pero bueno, hay una disyuntiva ahí, ¿no?, entre protestantes y católicos, de lo que es uno y otro. Entonces, en la renovación carismática yo aprendí mucho de esto. Y me gustó también, me gustó la cuestión de mover del espíritu, los cantos de alabanza. Como yo, pues era músico, tenía mis coros y eso, de la renovación carismática sacaba muchos cantos para la misa también, cuidando un poquito más la cuestión de la liturgia. Y para las reuniones de jóvenes, ¿no? Ahí sí, también, porque ya ves que hay muchos cantos muy alegres, muy bonitos, con movimientos, de animación, etcétera, de compromiso también. Bueno, en la renovación carismática hubo un detalle que yo quiero puntualizar mucho para nuestros hermanos católicos. Yo escuché ahí cantos que son protestantes, cantos evangélicos. Me gustaron mucho por la profundidad con la que se interpretaron, por el momento de oración que teníamos en ese momento. Y entonces yo me puse a investigar de quién eran esos cantos. Yo dije, yo quiero comprar más y obtener más cantos como estos. Vi que eran de un autor protestante, evangélico, para esto de un grupo pentecostal. Entonces me dediqué a buscar y a comprar música protestante. En mi mente yo decía, bueno, si lo usa la renovación carismática, no está mal que yo lo use también. Entonces me empecé a abocar ya después no solo a escuchar la música, sino también a empezar a escuchar predicaciones de pastores. Empecé a escuchar un programa de radio que había aquí en la ciudad los días sábados. Entonces ahí empezó la cuestión en mi mente de la duda. De decir, bueno, acá hablan muy bonito de Cristo, escriben unas canciones muy profundas, muy hermosas. Entonces, pues Dios también puede estar ahí. Entonces, al descuidar yo la catequesis, mi aprendizaje personal de la religión católica, me incliné a seguir escuchando y finalmente a asistir a la iglesia del pastor que tenía ese programa de radio. Lo conocí personalmente, sí. ¿Y en qué momento pensás que se diluyó esa intención que tenías de ser sacerdote? ¿Y por qué? Precisamente, mira qué bueno que me recuerdas esa parte. Precisamente cuando me desanimé un poquito por la cuestión de mis papás, que eran divorciados, y conocí la renovación carismática, en ciertos grupos de la renovación a los coordinadores les llaman también pastores. Entonces me vino a la mente esa cuestión, quizás era lo mismo, ¿no? Esos pastores, esos coordinadores de la renovación, como los protestantes. Entonces dije, bueno, básicamente tal vez sea lo mismo. Entonces creo que me ganó la emoción precisamente de escuchar los cantos, de escuchar todo este tipo de cuestiones emocionales, porque en sí yo lo llamo así, que es algo profundamente emocional. Y de ahí se fue diluyendo mi deseo de ser sacerdote, porque decía yo, bueno, puedo servirle a Dios, puedo consagrarme a Dios, igual teniendo una familia, casándome, teniendo hijos, y olvidándome de la cuestión del llamado, ¿no? Del llamado al sacerdocio. Entonces, ahí es donde creo que se diluyó por la emoción, por yo dejarme llevar por la emoción, precisamente, ¿no? De los cantos, de las predicaciones, de ver que estaba bonito, que yo estaba siendo aceptado en un grupo, aunque yo tenía muchos amigos también, ¿no? Yo tenía mucha gente a mi alrededor,
Sin embargo, creo que algo que podemos decirle a nuestros hermanos católicos es que ellos te hacen sentir como una barca de salvación, como que pasas allá con ellos y es un lugar que te salvó del error, que te salvó de la maldad, de una maldad oculta que ellos dicen que hay en la Iglesia Católica, pero que sabemos que no es así. Sin embargo, te hacen sentir eso, que te rescataron, que te salvaron del error, incluso casi del infierno, ¿no? Sí, sí, es cierto. Más adelante quisiera poder un poquito preguntarte sobre eso puntualmente. Pero ahora entonces nos estás contando que primero tenías un deseo por estudiar la Biblia y conocer la doctrina católica, al punto tal de que mientras estabas embebido de ese sentimiento y entusiasmo, por también así decirlo, de estudiar la Biblia, el catecismo y conocer cuál era la riqueza de la doctrina católica, tu corazón se llenó del deseo de ser sacerdote. En un momento de la vida, ese reemplazo por el deseo de estudiar la Biblia, o sea, tu deseo de estudiar la Biblia y conocer lo que enseña la tradición de la Iglesia Católica fue reemplazado por la emoción de la música, y eso también te alejó del deseo de ser sacerdote. Pero no supiste darte cuenta en su momento, eso es como que empezó a desbarrancarse ese deseo, a salirse de control, al punto tal de que de a poquito empezaste a acercarte, primero por medio de grupos de música evangélicos y finalmente a tener el contacto, me dijiste que conociste personalmente a este pastor. ¿Quién era ese pastor? Se llama Edgar Rocha. Y de hecho él cantó, él grabó hizo varias grabaciones con Canción Producciones de Marcos Witt, que de hecho esta gente tan conocida yo la conocía. Yo estuve en la escuela de Miguel Casina, que también era un músico y sigue siendo un músico, ahora es un pastor, me parece que está en España. Él era de aquí, él era de Guadalajara y estuvo en la Ciudad de México. Yo fui alumno de él en su escuela, el Salmista. Entonces, yo conocía a la gente más famosa y que se movía más en el medio público, pues en esos años 90. Claro, sí, sí, muchos de los nombres que mencionás me son totalmente conocidos porque compartimos, digamos, la generación en la que hemos estado también entre los evangélicos. Entonces, bueno, conociste la música protestante te entusiasmó, te pareció, no sé, mejor producida, más emocional. ¿Cómo es que no te diste cuenta de que te estabas saliendo de la Iglesia Católica? O sea, ¿cómo es que no te diste cuenta de que no era lo mismo estar en la Iglesia Católica que estar en cualquier otra secta? Fíjate que creo que la cuestión del no darme cuenta y dejar diluir ya completamente la doctrina católica o todo lo que yo conocía, se debió precisamente a frases como esta, por ejemplo, ¿no? Cuando nos dicen los protestantes, Cristo no es religión, dicen ellos, es relación. Cuando nosotros sabemos que básicamente es lo mismo, religión que viene de religare, que es regresar a, es una relación, obviamente, ¿no? Básicamente es lo mismo, pero creo que la parte intelectual te mueve mucho, al menos en el ámbito pentecostal. No sé mucho en las otras denominaciones, pero en lo pentecostal se profundiza mucho y se explica muy a fondo, pero uno mismo, personalmente, no lo busca escudriñar o confirmar. Entonces, ese tipo de frases a mí me movieron y dije, bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que ellos se refieren cuando dicen que Cristo es relación? Entonces, bueno, es una relación personal, no necesitas un sacerdote, por ejemplo, esa es otra. Decían, todos somos sacerdotes porque la palabra de Dios lo dice, somos profetas, reyes y sacerdotes en Cristo. Entonces yo buscaba en la Biblia, ay, sí es cierto, así dice, pero no me ponía yo a investigar en la Iglesia Católica también cómo se interpreta y cómo se explica esa parte, por ejemplo, que sí es real esto, todos somos reyes, sacerdotes y profetas en Cristo. Sin embargo, ese tipo de pensamientos son los que a mí me hacían inclinarme hacia allá sin buscar, sin escudriñar la confirmación en la Iglesia Católica. Creo que parte es eso, ¿no? El querer demostrar como que uno también es intelectual y uno ha entendido por fin, ¿no? Ciertas cosas. ¿Crees que en las personas que están en la renovación carismática, y no por el hecho de estar en la relación carismática, sino porque en muchas ocasiones los sacerdotes que están en la renovación carismática tienen un contacto muy estrecho con los hermanos separados? ¿Crees que de alguna manera los jóvenes que están en la renovación carismática están mucho más expuestos
a apartarse de la iglesia evangélica, perdón, a apartarse hacia la iglesia evangélica, que a lo mejor los jóvenes católicos que no están relacionados con la renovación carismática, o da lo mismo? O sea, pregunto no tratando de dar un mensaje particular, sino desde mi ignorancia, nunca estuve en la renovación carismática. ¿Influye o no el estar en la renovación carismática con la tendencia a que se vayan hacia los protestantes? Es definitivo, Leo, que sí influye y bastante, y te voy a decir por qué. Una de las congregaciones donde yo estuve mucho tiempo, protestante evangélica, nació de una iglesia católica, de un grupo de la renovación carismática precisamente. Esta iglesia se llama Casa de Oración, está en Guadalajara. El pastor es Chuy Olivares, es una persona muy buena, es una persona muy preparada, muy decente, es una buena persona. Sin embargo, todo el equipo que formó esta iglesia ya hace casi como 30 años, me parece que tienen, salió de una iglesia que se llama Santa Filomena, iglesia católica, y formaron Casa de Oración, que es una de las congregaciones más grandes del país y que tienen misioneros por todo el mundo. Sin embargo, esto también me ayudó a empezar a cuestionarme. Cuando yo estaba en Casa de Oración decía, bueno, ¿cómo es que llegaron a esto? O sea, salieron de la renovación y llegaron a crear esta congregación tan grande. Chuy Olivares no era católico, él era el único que no era católico, pero el grupo de jóvenes de Santa Filomena se iba a una iglesia donde predicaba el pastor Chuy Olivares. Se iban todos los domingos a escucharlo, después de ir a su reunión de la renovación carismática. Entonces, ese es el gran problema, y yo confirmo que sí, Leo, sí hay un gran peligro en la renovación carismática. Como dices, no en sí en general, obviamente no te enseñan en la renovación a que te vayas. Pero, sin embargo, yo he escuchado últimamente también algunos videos de la renovación carismática, a la cual yo le agradezco mucho, yo aprendí mucho, tengo todavía muchos buenos amigos de la renovación, nunca hablaré mal de la renovación, pero he visto algunos videos en donde, así tal cual, por ejemplo, el disco famoso de Remolineando, del himno central de Guatemala, protestante, íntegro lo cantan en vivo en algunos grupos de la renovación, canto tras canto. Entonces, sí hay cierto peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes, ya sea que buscan en librerías protestantes y compran música o la bajan de internet, pero están interesados, es el hecho, de buscar material y reproducirlo. Incluso también en algunas predicaciones de grupos de la renovación, ahora sí que escuchas la jerga, ¿no? que se maneja mucho en el protestantismo, en las predicaciones emocionales, todas esas ciertas palabras, no sé, cuestiones como Cristo vive y cosas así, ¿no? Muy emocionales, muy que gente de la renovación que no ha tenido nunca un contacto tan directo, quizás con el protestantismo, no saben de dónde vienen muchas canciones, su forma de hablar, su forma de predicar, y sí hay un peligro definitivo, Leo, especialmente en la renovación. Sí, creo que, y acá me parece que vale la pena contar algo un poquitito de mi testimonio que no he contado en otros videos. Me acuerdo en los días en los que estaba en la universidad, plenos primeros años de mi conversión a la fe evangélica, y trataba de predicarle lo que yo creía que era el evangelio a todas las personas. Y no sé, en los colectivos, a los vecinos, a mis amigos, a mis parientes, con quien me cruzaba. Incluso me acuerdo que agarraba el auto, había hermanos en la iglesia que me ayudaban y me pagaban la nafta, y yo me iba a recorrer toda la barriada que estaba alrededor del templo para visitar a las familias que alguna vez habían visitado el culto, pero que no habían vuelto a venir, o a los que habían venido y habían hecho profesión de fe, pero no habían regresado. O sea, hacía una tarea misionera. Y me acuerdo que en una ocasión, estando en la universidad, estaba el guarda que estaba en la entrada de la universidad, solito ahí en su box, estaba leyendo, y digo, bueno, esta persona está ahí, me va a escuchar. Si yo me siento 15 minutos con él, no tiene nada que hacer, no me va a poder decir me tengo que ir, porque él se tiene que quedar hasta tal hora. Y me acuerdo que me le acerqué y le empiezo a querer predicar, y él saca como 3 o 4 libros de la mochila, y yo me sorprendí porque mirá que yo había visitado y había golpeado literalmente cientos de casas en las campañas evangelísticas que hacía como cuando era evangélico. Cientos de casas en las que me había metido a predicar el evangelio, o sea, lo que yo creía que era el evangelio, ¿no? Pero nunca nadie me había sacado un libro para ponerse a discutir conmigo, y esta persona era de la renovación carismática.
Y la única Oh, mira. persona que alguna vez se puso ahí a tratar de responderme con la Biblia y con sus argumentos fue una persona carismática, ¿sí? De la renovación carismática. O sea, no hay que decir que de por sí la renovación carismática es pecado o peligrosa. Digo que por las Ujú. personas que están ahí relacionándose mucho con los hermanos separados, creo que en esas congregaciones puntuales se está más expuesto, pero sin embargo, como te digo, hay grandes sacerdotes que defienden la fe con mucho fervor, como el pastor, el padre Luis Toro, que pertenece a la Ujú. renovación carismática. Pero sí, creo que vale la pena hacer esa aclaración de que sí, hay hermanos que ponen mucho énfasis en estudiar la Biblia y realmente están muy fundamentados en las doctrinas católicas, pero también hay otras congregaciones, iglesias católicas, en donde los sacerdotes tal vez no incentivan el aspecto teológico de la Iglesia Ujú. Católica y sí mucho lo emocional, y ahí es donde me da la impresión, por lo que me han contado algunos, no por experiencia propia, por lo que me han contado algunos, que ahí es donde pareciera haber como un tobogán donde la persona se empieza a deslizar y se empieza a caer de la Ujú. iglesia y termina, digamos, allá entre los protestantes, como fue tu caso. No sé si estoy equivocado, es así como, ¿qué opinas vos? Sí, sí, así es, Leo. Sí, sí, igualmente. Como te decía, pues en la renovación carismática aprendí muchas cosas. Por ejemplo, la cuestión de cuando muchas veces no tenemos acceso, por ejemplo, a la oración de contemplación en nuestras parroquias, la renovación carismática, por ejemplo, enseña qué es la contemplación, ¿no? Y es algo hermoso. La adoración al Santísimo, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, la oración espontánea, por ejemplo, todo ese tipo de cuestiones son muy valiosas. Y también el estudio bíblico, que bueno, creo que ahora hay un despertar, ¿no? De hecho, lo podemos ver, no solo en que estamos regresando a la Iglesia Católica, sino yo luego busco también algunas cuestiones. Los sacerdotes como que ya están más con las pilas bien puestas, ¿no? Que muchos siempre las han tenido. Por ejemplo, estaba el padre Matuli, ¿no? Que ya falleció y que, bueno, él era un defensor de la fe y con todo el amor hablaba hacia otras profesiones de fe diferentes a la católica. Siempre lo he sabido, pero ahora como que hay un despertar y también los laicos están empezando a escudriñar ahora sí realmente las escrituras, a conocer la doctrina, a conocer el catecismo de la iglesia, las vidas de los santos, por ejemplo, que es otra de las cuestiones que yo me preguntaba mucho. Bueno, y aquí pues no hay ejemplos contemporáneos o ejemplos de hace 200 años, 500 años para nosotros. Entonces, bueno, sí, la renovación carismática es muy buena, pero yo creo sí debe de haber una introspección y deben de ponerse a tener el cuidado los líderes. Hace rato precisamente me estaba acordando, hice un comentario en una página por ahí donde les digo, creo que el Espíritu Santo de Dios y en quien creemos, la tercera persona de la Trinidad, tiene la suficiente creatividad para podernos dar cantos, para podernos dar un formato de reunión, para darnos tantas cosas y no tenemos que copiarlos de otro lado. De hecho, es una riqueza enorme, ¿no? De todo lo que tenemos en la iglesia, desde la misa hasta estas reuniones de oración, adoración al Santísimo, retiros. Entonces, no hay que buscar afuera lo que seguramente podemos encontrar adentro, que incluso decía un padre por ahí, no recuerdo quién era, pero decía que incluso la gente que se va a la nueva era también, porque quieren una experiencia mística, misteriosa, algo muy profundo, dicen, bueno, están los monasterios, podrían ir también a algún retiro en un monasterio con monjes, si quieren una experiencia muy profunda, pero en Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces la gente se va porque no entienden la riqueza de la fe que tenemos y que encontramos todo lo que necesitamos, primeramente en la persona de Jesucristo y en todo lo que la iglesia nos enseña y que nos ha enseñado a través de los siglos, desde que nació, desde el año 1 de la iglesia, ¿no? Desde Cristo. Entonces creo que esto también es parte de lo que podemos recomendar a nuestros hermanos católicos, que busquen en el depósito de la fe. Por eso es depósito, es un depósito enorme, ¿no? Hasta tiene un canal de YouTube, ¿verdad? El depósito de la fe. Entonces, el depósito de la fe es enorme y necesitamos ver y escudriñar y echarnos ese clavado ahí para ver toda la riqueza que tenemos en la Iglesia Católica. Qué bien, qué bien. Me gustaría ahondar un poquitito más acerca de cómo fue que te fueron lavando el cerebro, porque son frases que vos mencionaste un par, Cristo no es religión, es relación, que algo muy superficialmente pudiste comentar. No quiero llevarme el video con explicaciones teológicas, pero sí quiero decir que es lo mismo, relacionarse o religarse, es justamente lo mismo, y ahí está donde está la mentira satánica que estas personas dicen.
porque claro, la Iglesia Católica reconoce en sí misma que es una religión, los padres de la Iglesia reconocían que es una religión, la Biblia misma reconoce por medio de Santiago que es una religión, y todo el mundo reconoció históricamente que la Iglesia te religa, que te relaciona con Dios. Pero ahora vienen los protestantes a cambiarte blanco por negro, a venderte espejitos de colores y hacerte creer que no, la religión no sirve para nada, lo que tenés que tener es una relación personal, con lo cual de inmediato te están desvinculando como el sacerdocio de tus maestros, de tus pastores, te transforman en una oveja que la sacan del redil, que ya no está vinculada a su pastor. ¿Para qué? Para que expuesta allí fuera del redil queda expuesta a los lobos, ¿sí? A los apostolobos de las sectas evangélicas. ¿Y qué otras cosas nos podría el lavado de cerebro que en su momento seguramente no te diste cuenta, pero que vos hoy sí, ya con algo de madurez y de luz, te das cuenta? Fíjate, Leo, que precisamente una de las cuestiones fue lo que nosotros llamamos la comunión de los santos. El saber nosotros que los santos pueden interceder por nosotros, que María Santísima puede interceder por nosotros. Cuando me decían esta cuestión de, es que no necesitas a nadie, ni siquiera un sacerdote, Cristo te oye. Bueno, incluso como católicos sabemos que Cristo nos oye en este mismo momento, en cualquier lugar. Sin embargo, los sacramentos son administrados por un cuerpo sacerdotal que dejó Cristo a cargo de su iglesia, por los pastores que el Señor capacitó y que además tienen la sucesión apostólica. Entonces, esa parte es también la que a mí me movió, no la profundicé y dije, bueno, sí es cierto, ¿y para qué me confieso? Si es un hombre como yo, las clásicas, ¿no? Frases. ¿Para qué le pido a otros si Dios me escucha? Tiene el suficiente poder para hacerlo. Esa es una. Muchos de esos pensamientos salieron de aquí, de los trataditos. Quería preguntarte, las publicaciones Chic, ¿podés contarnos un poco de qué se tratan? Para los católicos que no conocen de qué se tratan, yo sé que vos las conocés, yo las conozco, pero para los católicos que no la conocen, contales un poco. Así es, sí, bueno, estos tratados de Chic son explicaciones supuestamente de lo que es realmente la Biblia, porque se basan en la sola Biblia, en la sola Escritura. Entonces, todas ellas se basan en la doctrina que se enseña en el protestantismo a través de dibujos, a través de tipo cómic, ¿no? Entonces, bueno, es muy llamativo realmente, y es verdad, se queda en la mente, ¿no? Entonces, yo leía mucho de esto. Y aquí, algo que me di cuenta es que la mayoría de las doctrinas protestantes, por ejemplo, tan solo el formato de la famosa oración de fe con la que ellos dicen recibir a Cristo, sale de aquí, sale de las publicaciones de Chic, porque en sí no es una doctrina que se haya formado en algún lugar o que haya algún libro escrito. O sea, hay tantos libros protestantes y todos tienen temas diferentes y no están de acuerdo en las doctrinas. Entonces, lo que yo me di cuenta es que muchas cosas como esa oración de fe, que así le llaman los protestantes, sale de aquí, de los tratados de Chic, de las explicaciones de Jack Chick, que era el editor. Dicho sea de paso, algo bien interesante, Leo. Yo me puse a investigar acerca de Jack Chick, no sé si tú has dado con esto, pero se dice que parece que ni siquiera existió Jack Chick, no existen registros, fotografías, no existe nada de él, como que era una especie de asociación, ¿no? Y algunos se atreven también incluso a compararlo con un grupo masónico, ¿no? Yo no lo dudaría, porque principalmente predicaba un odio contra la Iglesia Católica, Jack Chick. Hay unos cómics más grandes, por ahí todavía los tengo, creo, que se llaman Alberto, de un supuesto ex sacerdote católico. Esos son grandes, esos son como los de Marvel, son a color y todo, ¿no? Entonces, era tremendo lo que sacaban ahí. La Iglesia Católica en estos cómics, que también eran de Chick, era la culpable, pero de todo absolutamente, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de todos los horrores que pueda haber en la historia de la humanidad, ¿no? Casi de que la Pangea se hubiera separado, ¿no? Era culpable. Sí, ellos culpan absolutamente de todo a la Iglesia Católica. Se les cayó un plato al piso y se les rompió, pero porque la Iglesia Católica esto. Así es. Sí, y fíjate, Leo, investigando este supuesto ex sacerdote, que se llama o se llamaba Alberto, que era español, según esto,
nunca fue sacerdote, pero fíjate dónde encontré esto, en una página cristiana evangélica, en una página protestante encontré que ellos mismos investigaron, quisieron entrevistar a Alberto, quisieron tener información de él para poder tener más información y compartirla. Pues resultó que nunca existió tampoco esta persona, Alberto. El ser humano ahí estaba, pero nunca fue sacerdote. Nunca hizo todo lo que dice que hizo, ¿no? En los cómics, porque fue una persona real que platicó con Chick y le hicieron sus historias en 5 cómics que por ahí están todavía en las librerías evangélicas. Entonces, esto es parte de lo que me pasó a mí, el absorber todo eso, el creerme todo eso. Por ejemplo, de la muerte de Lincoln, me acuerdo mucho porque hay un cómic que habla de eso, de Alberto, de todos los sistemas de gobierno, en la forma en que se destrozan unos a otros los países, todo eso tenía culpa la Iglesia Católica. Y lo demuestran en estos libritos y en estos también, en Chick. Entonces, como tú dices, es bueno que todos sepan y los vean porque los siguen produciendo, los siguen vendiendo y los siguen repartiendo. En la parte de atrás le poníamos el nombre de la iglesia o congregación donde estábamos para que la gente fuera. Muchos católicos no saben que esas son como galletas envenenadas, que realmente esas publicaciones Chick están llenas de mentiras. Ojo que a veces hay acusaciones que son ciertas, es decir, si alguien te dice que en la Iglesia Católica hay sacerdotes pedófilos, y los hay, pero cuando vos vas y escuchás las declaraciones de algunos de los líderes evangélicos reconociendo que entre las iglesias evangélicas, iglesias entre comillas siempre, ¿no?, que entre los cultos evangélicos hay pastores que son todavía más pedófilos y todavía más pederastas y ahí están en pecados todavía más graves que los mismos sacerdotes, entonces uno se pregunta por qué acusan tanto a la Iglesia Católica por causa de unos sacerdotes que no están cumpliendo con lo que enseña la Iglesia Católica. Porque si la Iglesia Católica en su doctrina dijera, sí, está bien ser pederasta o está bien ser pedófilo, bueno, entonces con toda la razón podrían acusarnos, pero si nosotros estamos condenando desde nuestra teología todo lo que estas personas hacen, entonces ¿por qué acusan a la Iglesia Católica? Acusen a esas personas. ¿O acaso les gustaría a algún evangélico que acusáramos a los evangélicos por causa de lo que han hecho los casi 700 pastores bautistas en Estados Unidos que eran pedófilos? Una asociación de pastores estadounidenses que eran pedófilos, ¿y quién habla de eso? 700 pastores en un lapso de, no sé, de 20 años, no sé cuántas miles de almas les produjeron un daño irreparable. Ni que hablar de los que son traficantes de órganos o de los que están en el narcotráfico o en el lavado de dinero y cosas por el estilo. O sea, ¿y quién acusa a los evangélicos de que los evangélicos son tal o cual cosa por culpa de lo que hace un pastor? Bueno, si con ellos se juzgan a sí mismos diciendo no podemos acusar a los evangélicos por causa de lo que hace un pastor, ¿por qué son incongruentes con esa ley y acusan a la Iglesia Católica por lo que hacen algunos supuestos sacerdotes que al momento de cometer esos pecados quedaron absolutamente excluidos de la Iglesia Católica, aunque todavía sigan llevando la sotana? Así que bueno, esas publicaciones Chick cometen ese tipo de errores desde lo moral, desde lo teológico, haciendo afirmaciones que, claro, cuando vos después vas e investigás, te das cuenta que no, las publicaciones Chick son de decirte que en el siglo tal inventaron tal dogma los católicos, y yo me dedico en todo el canal a demostrar que justamente esa acusación es falsa, que mirá, desde el siglo I está esta enseñanza, en el siglo II, en el siglo III, acá si interpretás correctamente este pasaje también lo encontrás en la Biblia, así está lleno de falsedades, lleno, pero solo te das cuenta cuando buscas y escuchás la otra cara de la moneda. La persona que, como decías vos, ¿no?, que descuida su catequesis, descuida el estudio honesto, sincero y bien acompañado de la Biblia por parte de buenos maestros católicos, el que descuida ese aspecto rápidamente termina en las manos de los calumniadores, de los que lo único que hacen es, como en algún momento me contaste, ¿no?, desacreditar todo lo que vos crees, pero jamás te invitan a profundizar lo que vos crees para ver si es así. ¿Qué me podrías decir de eso? Sí, exactamente, sí, así es. Sí, cuando uno llega, en mi caso, cuando llegué a Casa del Alfarero, que es el nombre de la primera congregación donde estaba Edgar Rocha en esos años, sí, precisamente te dan la bienvenida y te empiezan a bombardear, ¿no? Mira, entra al discipulado, vente al grupo de oración de jóvenes, si eres músico, pues te invitamos a que toques. Entonces, sí, es un bombardeo de las doctrinas, desacreditando, porque la primera pregunta es, oye, ¿de dónde vienes, no? ¿Vienes de otra congregación protestante o vienes de alguna religión?
Entonces sí, se dedican a bombardearte, es cierto. Y nosotros, pues, con tanta emoción, al menos muchos como yo, pues ya no nos dedicamos a buscar nuestra fe, a ver, a comparar, a ver, me están diciendo esto, pero yo que vengo de acá, necesito confirmar, a ver qué pasó, ¿no? Porque no checa una con otra. Entonces sí, Leo, sí, sí, es así. Otra de las cosas, como te decía, lo de la intercesión de los santos, por ejemplo, ¿no? Hay cantos, ¿no? Como solo Dios hace al hombre feliz. Bueno, es verdad, ¿no? Pero ellos lo enfocaban siempre a que solo Dios, no puedes hablar con nadie más, no necesitas a nadie más, no hay comunión de los santos. Otra es, no puedes hablar con los que han muerto, ¿no? Eso nos decían. Y yo decía, ay, sí es cierto, entonces si lo dice Deuteronomio en la Biblia, pues tengo que hacer caso yo al Señor, porque pues ellos ya murieron, los santos, ¿no? Yo siempre fui admirador al 100% y todavía lo soy de San Francisco de Asís. Incluso cuando yo estaba allá y les enseñaba a los jóvenes discipulado en la casa del alfarero con los protestantes, yo les hablaba de la vida de San Francisco de Asís. Alguna vez les hablé de Santa Teresa y me regañaban, ¿no? Me regañaban los pastores. Yo les decía, pero es que están dando un testimonio, dieron un testimonio y se quedó un fruto de sus vidas. Sin embargo, pues sí lo convencen a uno, ¿no? Es que ya murieron, no necesitas hablar de ellos, ni hablar con ellos, ni su intercesión. Entonces, esto es bien importante también, ¿no? Porque la iglesia está hecha de seres vivientes, vivos en Cristo. Es decir, somos la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, pero todos vivos. Ese es el detalle. Por eso hay una comunión de los santos, porque la iglesia está viva aunque esté en el cielo. Cuando habla la palabra de Dios que no debemos invocar a los muertos, obviamente que habla para brujerías, hechicerías, para un beneficio propio, ¿no? Pasando por encima de otros, invocando otros nombres e incluso otros dioses. Entonces, bueno, eso a mí también me movió mucho y me hizo dudar y dije, bueno, es cierto, no necesito a otros, solo necesito a Cristo. Sabemos que en Cristo estamos completos, sabemos que en Cristo está la salvación, pero el Señor es tan misericordioso que también deja delegadas responsabilidades, por decirlo así, para entenderlo nosotros, ¿no? Como esa intercesión de los santos, por ejemplo. Eso se me hace muy importante, ¿no? Entenderlo bien. Y que bueno, creo que lo entendemos como católicos. No le pedimos al santo el milagro, él no hace ningún milagro, ni siquiera María Santísima hace ningún milagro, sino solamente Dios. Sin embargo, somos un cuerpo en Cristo, que no estamos separados y que podemos pedir unos por otros, así como las almas que menciona Apocalipsis, ¿no? Que están de día y de noche diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ha de suceder todo esto, ¿no? Que está pasando? Y piden por las personas que estamos en la tierra. Ese es otro punto muy importante que hace dudar a muchos que no estábamos preparados. Francisco, ¿pudiste percibir divisiones dentro de los protestantes o en las congregaciones en donde vos estuviste? Sí, principalmente ahí en casa del alfarero, precisamente, que fue la primera congregación donde estaba Edgar Rocha, casi desde el principio se percibía, en este caso, por ejemplo, Marcos Witt tenía una relación muy directa con casa del alfarero. Algunos de los congresos de música que él hacía se llevó a cabo ahí como sede, y ya los conciertos se hacían en otros lugares más grandes. Entonces, el pastor Edgar Rocha fue invitado por Marcos Witt para que se fuera con él a crear su escuela de alabanza en Durango. Que por cierto, mi hermana casi se va de secretaria para allá con Edgar Rocha. Entonces, eso creó división, porque el pastor se puso celoso de la cuestión de que Marcos Witt quería llevarse al pastor Edgar, entonces hubo cierta división, y sí, al fin de cuentas se fue el pastor Edgar, y la iglesia se quedó así como con un sentimiento como de rencor, ¿no? Ah, ¿por qué se lo lleva? ¿Y por qué se va él si él era de aquí? Entonces, sí se percibe. Incluso después de varios años, la misma congregación Casa del Alfarero se dividió. Y yo fui de los que tuvieron que salir por un problema interno, de hecho por un problema muy carnal que tuvo el pastor principal de esta iglesia. Entonces, como yo estaba trabajando ya tiempo completo aquí en la congregación, soy de los que tuve que salir porque yo no estaba de acuerdo con lo que estaba viviendo y haciendo el pastor. Ok, pregunto, y es pregunta medio retórica con una respuesta que va añadida, ¿no? Es una pregunta para que se pregunten los protestantes, ¿no? Vos nos mencionás que por causa de un pecado del pastor, hubo un montón de personas que se salieron de allí, pero se fueron
a formar un grupo aparte con la misma fe Así confesional. es. Ahora me pregunto, ¿por qué cuando un protestante dice que hay pecado en algún sacerdote católico, por qué los invita a cambiar su confesión y a irse? ¿Por qué no les dice, bueno, andá y buscá un sacerdote que sea fiel, que no esté en esos pecados, y deja a este sacerdote que está con sus locuras, déjalo ahí, pero no te salgas de la Iglesia Católica? Fíjate que su forma de pensar es siempre egoísta, ¿sí? Para ellos toda la Sí. misericordia del mundo, cuando un sacerdote, cuando un pastor cae en pecados groseros, no, bueno, vamos a ver si lo podemos restaurar, hay que tratar de ver, bueno, por el momento venite para acá, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Ahora, cuando se trata del pecado de un sacerdote, son unos degenerados, son esto otro, esa es la gran ramera, hay que salirse de ella, hay que Así apedrearlos a todos, iglesia, y todo ese tipo de cosas que sabemos que hablan. Yo literalmente conocí a una persona que les prendía fuego a los elementos de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, Ah, nada, ese nivel de incoherencia, ¿sí? Compasión y misericordia para sus propios pecados, ¿sí? Miran con sí. mucha complacencia, con autocomplacencia sus propios pecados, ¿sí? Pero claro, la viga que tienen en su propio ojo no les permite ver bien, entonces ¿qué hacen? Se dedican a señalar la paja en el ojo ajeno. Bueno, contanos un poquitito qué, qué te hizo volver a la Iglesia Católica. Bueno, mira, Leo, después de varios años de estar trabajando a tiempo completo y de darme cuenta de eso precisamente de las divisiones, porque finalmente también la iglesia o iglesia entre comillas, como siempre decimos, ¿verdad? Es que estamos acostumbrados por el recuerdo, iglesia entre comillas, de donde salí, Casa del Alfarero, en la división, y que después se convirtió en Restauración Cristiana. Después de la división de Casa del Alfarero, yo me fui con Restauración. Restauración también se volvió a dividir y entonces yo opté por irme como misionero a Estados Unidos con un ministerio que había conocido precisamente desde Casa del Alfarero. Me invitaron y me fui a Estados Unidos como misionero de tiempo completo. Entonces, después ahí vi otras cosas muy fuertes también que me siguieron desanimando y finalmente fui a Guadalajara, que es donde vivía mi familia, y ahí me quedé y renuncié al ministerio a tiempo completo. Entonces, en ese inter también me puse a pensar mucho en las cosas de la Iglesia Católica que había dejado y comencé un poquito a interesarme, ¿no? En regresar. Una de las primeras cosas era que me gustaba ir a las iglesias, a los templos y observar, pero también me traía recuerdos a las iglesias católicas. Entonces comencé a retomar algunas cosas, no fui a misa inmediatamente, comencé muy poco a poco, todavía me seguía cuestionando. Después me volví a congregar en una iglesia protestante, pero ya sin querer participar en nada. Ya me desligué de ministerios, de responsabilidades, de todo. Me dediqué solamente a observar. Finalmente vine otra vez a Ciudad de México, fueron muchas vueltas, después de Guadalajara a Ciudad de México, ya sin responsabilidades de ningún tipo, ya con un trabajo secular. Y aquí en la última congregación donde me reuní, protestante, resultó que era una de las que nació de Restauración, que es la que inicié con esa división de Casa del Alfarero, junto con otras personas. Eh, Cuando estuve ahí, hubo unas cosas también un poquito fuertes, pero de hecho simpáticas. Por ejemplo, el pastor de esta congregación prohibía orar a los congregantes. Y eso me sacudió, ¿no? Él me había invitado a dar ciertas pláticas, yo un poquito renuente acepté dar un discipulado los domingos en la mañana, pero me decía que no debían orar porque no tenían la madurez suficiente. Entonces ahí empezó también otra vez a chocar conmigo, a ver por qué si al contrario el Señor quiere que oremos, que le pidamos, que lo adoremos, que lo alabemos, que lo exaltemos, que estemos con Él en comunión permanente. Entonces este tipo de cuestiones me movieron mucho. Finalmente la que me movió más fue una ocasión que este pastor me pidió ayuda para dirigir lo que ellos llaman equivocadamente la Santa Cena, que es el equivalente a nuestra Eucaristía, pero obviamente sin aceptar la consagración del vino y el pan, sin aceptar que Jesucristo está ahí realmente, todo su cuerpo, su alma, su divinidad. Entonces, que por cierto, dicho sea de paso, Leo,
esta llamada Santa Cena no la hacen continuamente. Me tocó ir a congregaciones donde una vez al año la realizaban, en otras cada 6 meses, cada 3 meses, variaba muchísimo, no le daban la importancia que Cristo le dio, ¿no? A dejarnos este sacramento. Entonces, este pastor me dio un libro, un ritual. Generalmente no utilizan un ritual, sino que sacan palabras espontáneas cuando hacen esto de la Santa Cena. Que esto es, a la entrada de la congregación te dan un pedacito de pan, de galletita dura, y te dan un vasito con jugo de uva. Cada quien tiene ya su pan y su jugo. Entonces, ya cada quien en su lugar. Generalmente en las congregaciones pentecostales hay un canto de alabanza, de adoración, y después se hace el acto de comer y beber. El pastor dice unas palabras. Entonces, cuando me pidió esto, el pastor me dio un librito que era un ritual, y yo dije, ay, nunca me habían dado un ritual en casi 20 años que estuve yo en ministerio. Entonces, las palabras que venían ahí eran idénticas a las que dice el sacerdote, y esto me movió. Fueron muchas cosas. Yo decía, llegó a mi mente, yo no soy sacerdote y estoy queriendo consagrar. Y luego dije, bueno, pero Cristo no está, o sí está. Entonces ahí empezó a chocar en mí mucho la cuestión de la Eucaristía. Finalmente lo hice, después di unas palabras espontáneas, dándole la importancia que tiene. Obviamente no mencioné que yo creía que el cuerpo de Cristo estaba ahí, porque yo sé que no lo podía consagrar como sacerdote, pero el pensamiento ya estaba en mi mente otra vez. Entonces, bueno, el pastor también me llamó la atención por decir palabras espontáneas, dándole tanta importancia a este acto, ¿no? De comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso fue lo que me empezó a dar vueltas en la cabeza. Inmediatamente, a los siguientes días, empecé a buscar información. Dije, a ver, yo dejé esto, pero quiero profundizarlo, necesito profundizarlo porque sé que es verdad, pero quiero profundizarlo, quiero entenderlo un poco más. Entonces, esa fue la parte que me dio muy duro para empezar a catequizarme, ¿no? Otra vez, empezar a buscar información, a buscar libros, a buscar qué era la Eucaristía. Di por ahí con el libro famoso de Scott Hahn, La Cena del Cordero. No, imagínate, ¿no? Si conoces el libro, sí, la mayoría, porque es un libro, pero muy, muy, muy profundo, ¿no? Muy bonito y muy claro de lo que es la Eucaristía. Entonces, bueno, ahí fue cuando decidí, dije, es que tiene que ser. Y en este inter, fíjate que visitaba yo las iglesias y empecé a comprar algunos libros precisamente para informarme. Comencé a formarme de nuevo hasta que finalmente pues regresé a la iglesia, pero ya convencido, ya en el entendimiento de muchas cosas que no me había preocupado anteriormente en buscar. Impresionante, me llama la atención, ¿no? Como el hecho de que cuando vos eras joven sabías que estaban poniéndote el cuerpo de Cristo en la boca y de repente sentirte con la responsabilidad de tener que de alguna manera suplantar vos mismo el rol de un sacerdote, porque este pastor, que ya habría cauterizado su conciencia hace muchos años atrás, te pedía ahora a vos, mira, vos ahora tenés que hacer lo que hace un sacerdote, y vos te sentiste como, no, yo no puedo hacer lo que hace un sacerdote, solo un sacerdote lo puede hacer. Y me llama la atención, ¿no? ¿Cómo es que pasaron tantos años antes de que vos te dieras cuenta de eso? ¿Por qué pasaron tantos años? ¿No creías que Cristo estaba realmente ahí en la Eucaristía consagrada? Durante todo este proceso, ¿no? Me refiero que todos estos años que estuviste entre los evangélicos, ¿no creías que Cristo estaba allí en la Eucaristía consagrada de la Iglesia Católica? Fíjate que como mi vida fue hecha ya entre todo el movimiento protestante, siento yo, me he preguntado eso, ¿no? Y digo, bueno, creo que realmente no lo dejé de creer, pero me puse una barrera, me bloqueé solito. No quise hacerme responsable de entender que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo para no regresar a la iglesia, para no tener la responsabilidad de decir, bueno, es que lo necesito. Creo que me bloqueé de esa forma mucho. De hecho, hubo algo aquí que no comenté. En ese inter, cuando dejé de trabajar en el ministerio y nada más me dediqué a congregarme, desgraciadamente me acerqué mucho a algunas cuestiones espirituales también muy ajenas al cristianismo, como la nueva era precisamente, el budismo, varias cosas, tratando de justificarme de que yo buscaba algo bueno, pero estaba bloqueado en cuanto al regreso a la Iglesia Católica. Entonces, obviamente, sabemos, ¿no? Cuando Dios te ha tocado
una vez, ya no eres libre, ya no te sientes bien en el pecado o en el error. Entonces, bueno, estaba un tiempo en alguna, me ayudó para conocer y dar testimonio ahora también de muchas cosas muy fuertes que hay en el ocultismo. Fíjate, eso fue algo muy fuerte y bueno, le he pedido perdón a Dios de todo esto, ¿no? Obviamente, pero sí es muy fuerte. Después de haber conocido todo esto, primero la Iglesia Católica, luego de haber estado sirviendo a tiempo completo en congregaciones protestantes y entrar un poco a la cuestión del ocultismo, fue un tiempo muy breve, quizás unos meses, pero sí fue un tiempo muy fuerte que me confrontó y finalmente pues regresé a la casa, regresé al hogar, regresé a la Iglesia Católica, en donde eres realmente libre, en donde no hay nada que te ate, donde no hay espíritus que te quieran modificar el pensamiento a otra manera distinta más que la de Cristo. Son cosas muy fuertes también. Gracias a Dios, entonces, que a veces uno tiene ese tipo de experiencias, pero que uno regresa a casa. En este caso, que regresé a la Iglesia Católica, tengo la experiencia de que no hay nada que te pueda llenar más que verdaderamente Cristo, pero bajo su doctrina verdadera, bajo el depósito de la fe, bajo todo lo que Él dejó realmente. Y precisamente esta cuestión de la Eucaristía, cuando el Señor dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, cuando dice, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tendrá vida eterna, dice ahí en la Biblia, ¿no? Que mucha gente se fue y decían, esta palabra es muy difícil, es muy dura, ¿no? ¿Quién la podrá soportar? Y se fueron. El Señor no les dijo, oigan, les corrijo, ¿no? Es simbólico, no es cierto. No, el Señor lo dijo de verdad. Una de las cuestiones que me llegaron en ese ínter y que dije, la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Sé y estoy seguro, el Espíritu Santo me mostró, es que tú tienes la fe suficiente para entender, aunque no lo comprenda tu mente carnal, tú puedes entender que ahí está Cristo realmente, que ahí está su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Entonces, bueno, es algo que yo también he comentado con algunos de los últimos amigos, porque ya sabes que la mayoría te abandonan de los protestantes. Les he comentado, es que, ¿por qué no pueden tener la fe suficiente para entender este mandamiento de Cristo? Y para entender esta manifestación eucarística, este sacramento que Él nos dejó, porque ellos hablan mucho de la fe, ¿no? Precisamente, todos dicen que es por fe, de hecho está la doctrina de la sola fide también. Entonces, ¿por qué no pueden tener la suficiente fe para poder creer lo que dijo el Señor Jesucristo? Nada te puede llenar más que esto, más que la verdad de Dios. Entonces, pues gracias a Dios que a veces nos permite tener esas experiencias, pero como hijos pródigos, pues regresamos a Él y cuando Él nos recibe, pues nos llena de su sabiduría, de su consuelo, de su paciencia, de su misma humildad. Entonces, yo tengo un pequeño lema ahí en el canal de YouTube que tengo, y es, hay que conocer a Cristo para ser como Él. Y hay que conocerlo en base a la doctrina que Él nos dejó, ¿no? Y que es el depósito de la fe, que es la sucesión apostólica, que son los padres de la Iglesia, que es todo esto que he escuchado, ¿no? En el canal tuyo y en otros, ¿no? Como el de José Plasencia, que por cierto, eso también me ayudó mucho. En el primer canal que encontré fue el de José Plasencia y encontré el testimonio de Sharon, su esposa. Entonces de ahí empecé a darme cuenta, ¿no? También que pues, no estaba solo. Dije, bueno, si ellos también estaban a tiempo completo, ellos también estaban sirviendo en una iglesia entre comillas, estaban en el protestantismo y ahora están aquí, pues eso me animó mucho, ¿no? También cuando veo los programas tuyos, le doy gracias a Dios porque pues son un resumen, un compendio, pero muy bien explicado de toda la cuestión que necesitamos conocer de los padres de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Lo primero que escuché contigo fue de San Justino Mártir, ¿no? La apología de San Justino Mártir. Y bueno, pues sí, la defensa de la fe que él hacía y que demostraba que en la Eucaristía está Jesucristo, o sea, son cosas que poco a poquito fueron llenando mi necesidad y bueno, ahora está satisfecha, ¿no? Y ahora está ya completa. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, no hay comparación. Y lo que te decía casi al principio, Leo, creo yo que esos 2000 años de historia de la Iglesia no los puedes percibir más que en la Iglesia Católica. Y yo luchaba con eso cuando hacíamos los cantos de alabanza y los aplausos, los gritos y luego algunas oraciones emocionales y con muchas lágrimas, todo. De cualquier forma, no había una liturgia y no había sacramentos.
no estaba ahí reflejado los 2 milenios de iglesia que ya existen, ¿no? Sin embargo, puedes ir a una parroquia chiquita, puedes ir a una misa muy sencilla, y ahí está reflejado toda esa riqueza de la iglesia, todas las enseñanzas apostólicas están ahí. Como decía Scott Hahn precisamente, ¿no?, en su libro, decía él que en 2 minutos escuchó él 4 veces la frase Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y sí, de hecho me he dedicado un poco a escudriñar lo que es la misa, y sí, no, o sea, es algo tan grande, algo tremendo. Es un consejo para todos nuestros hermanos católicos que sepan lo que es la misa. No es ir a oír misa, es ir a participar del sacramento, es ir a participar de la Santa Misa. Y bueno, son las cosas que Dios nos da, ¿no? Y de las que nos llena, pero que también nos va a exigir que podamos dar mucho fruto de todo esto que nos está dando. Qué bueno. Aprovecho a mencionarles, como él también, Francisco, ya nos compartió, él tiene un canal en YouTube que se llama Francisco Espíritu Católico. Les invito a que vayan, le den una mirada, le den likes a sus videos, se suscriban, porque él también, al igual que muchos otros hijos pródigos, como su servidor aquí quien les habla, puede contar por medio de esa experiencia de lo que se siente estar en esos cultos superficiales, vacíos, que son muy emocionales, muy intelectuales, pero que en lo espiritual allí no hay mucho para decir, porque entra todo por los ojos, entra todo por lo racional, por los oídos y lo emocional, pero vacío están de todo lo que es espiritual realmente. Y me pongo a pensar, ¿no? Tu camino de regreso a la iglesia, como también ocurrió en el mío y en el de tantos otros, ¿no? A veces, por lo menos yo me sentía como esa mujer que tenía flujo de sangre de toda su vida prácticamente, y que habiendo buscado agotar todas sus estrategias buscando a Dios, finalmente se abría paso entre las multitudes porque estaba desesperada por tocar a Cristo. Y me llamaba la atención, ¿no?, que el poder de Cristo solo salió para aquella mujer que, desesperada y esforzándose, fue y por fe dijo: yo necesito tocarle a Él, necesito estar en contacto con Él. Y me pongo a pensar cómo las congregaciones evangélicas son como esa multitud que lo mencionan mucho, pero el poder de Cristo no sale sino solamente para aquella mujer que desesperadamente busca tocar su cuerpo, no su piel, digamos, tocar su cuerpo. Y así nos ocurre a nosotros los católicos. O sea, yo necesitaba desesperadamente tocar el cuerpo de Cristo. Cuando me entero de que la Eucaristía no es lo mismo que la Cena del Señor, la Cena del Señor es un nombre que se utiliza para bastardear lo que es verdaderamente el sacramento, que en la Eucaristía está realmente allí el Cordero de Dios para darme de su carne y de su sangre para darme vida eterna. Entonces yo dije: hay que ser como esa mujer que se abre paso a través de la multitud para estar en contacto con Cristo. Y eso es lo que hace Cristo allí en la Eucaristía. Él nos da su cuerpo, nos da la vida eterna, nos da el perdón de pecados, porque es un universo de diferencia lo que es la Cena del Señor de los evangélicos y la Eucaristía de la Iglesia Católica. Y vos, hace un rato atrás, en la charla preliminar, me comentabas que te parecía como superficial el culto de los evangélicos. ¿Por qué? ¿En qué lo sentías superficial? Pues precisamente en la cuestión emocional, precisamente en la cuestión de los cantos. Mira, los cantos pueden ser muy, muy bonitos, incluso puede uno llorar. Eso lo compartí hace poquito con unas personas. Puedes llorar con una música, con la música clásica, por ejemplo, con una ópera, ¿no?, con algo que te toque las fibras de los sentimientos. Pero de eso a tener un encuentro con Cristo es muy diferente. Yo siento que me quedaba con el deseo de un encuentro con Cristo. Yo sé que el Señor nos escucha en todo lugar y donde estamos, como lo acabas también de mencionar, ¿no? Así como entró en toda esa multitud, a esta mujer fue la que recibió la bendición del Señor. Él nos escucha donde sea que estemos. Sin embargo, no me sentía guiado, por ejemplo, como en la Santa Misa, como en una adoración eucarística al Santísimo. No me sentía guiado, me sentía vacío. A ver, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde volteo? La superficialidad se da precisamente por eso, porque como todo es emocional, a veces
Digo, yo lo percibía, yo dirigí la alabanza mucho tiempo también, yo dirigía la alabanza, desde Casa del Alfarero y en todo lugar donde estuve de iglesias protestantes, yo dirigí los cantos. Entonces yo sé lo que es, por ejemplo, ver que la gente no está aplaudiendo fuertemente y tener que motivarla. Ahí está la superficialidad, ¿no? Yo tenía que decir, bueno, más fuerte el aplauso para el Señor, pero no era para el Señor, era para que yo sintiera que estaban realmente recibiendo algo. Entonces, yo sentía que era superficial en ese aspecto y también en el aspecto del conocimiento intelectual. Salías con mucho conocimiento de las palabras del griego, hebreo, arameo y muchas cuestiones de esas, pero no con una comunión con Cristo. De hecho, por ejemplo, también me cuestionaban, bueno, ¿y por qué no llevan la Biblia a la iglesia? Y yo les respondo lo que decía Scott Hahn, es que la Biblia se despliega delante de ti. No necesitas forzosamente llevarla y ponerte a leer, porque no es un culto de enseñanza, la misa, sino que es una adoración a Cristo, es una adoración eucarística. Entonces, hay otros momentos para este tipo de enseñanzas, hay otros apostolados, escuela de pastoral, hay clases en donde profundiza uno de las Sagradas Escrituras, de la historia de la iglesia, etcétera. Pero en sí el culto a mí me parecía ya después un poco vacío, porque siempre era lo mismo, ¿no? Era llegar a hacer una pequeña oración, una hora de música de alabanza y adoración, una hora de predicación, otra oración y vámonos, ¿no? Entonces, yo sentía que esa parte no llenaba a las personas, no llenaba. Se dice ahí que la palabra de Dios es lo que te llena y el conocimiento de las Escrituras, y sí te ayuda, claro que lo recibes y entiendes muchas cosas acerca del Señor y de su palabra, pero sales con un vacío que solo la Eucaristía te puede dar, que por eso es que la Iglesia Católica la celebra todos los días precisamente, y no como un culto de enseñanza, no es para ir a aprender intelectualmente, es para estar con el Señor, es para ponerse a cuentas con Él también, porque no podemos recibir la Sagrada Eucaristía si no estamos limpios, si no nos hemos confesado. Entonces, no sé si se capte más o menos en qué siento yo que se basaba esa superficialidad, en que no era emocional, pues, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Esa sería la palabra. Era algo muy emocional solamente, ¿no? Podías salir llorando, pero no salías con una continuidad de, bueno, lo que recibí lo voy a dar. Es lo que yo sentía al menos, ¿no? Y yo participaba, digo, yo dirigía los cantos, la alabanza espontánea, ¿no? Se prestaba para otras cosas como el cántico nuevo en lenguas y todas esas cosas, ¿no? Pero se quedaba siempre ese vacío, que en la Eucaristía es donde se pudo suplir solamente. Ok. ¿Qué consejo les daría, Francisco, a aquellos hermanos católicos que están tal vez comenzando a transitar lentamente ese camino hacia la iglesia, entre comillas, evangélica, por causa tal vez de los escándalos de los sacerdotes, por causa de que ellos leen la Biblia y dicen, bueno, pero a mí me convence más lo que dice un pastor evangélico que lo que me dice el sacerdote? ¿Qué les dirías a estos hermanos que están deslizándose lentamente hacia los evangélicos? Me llega a la memoria una frase que escuché del padre Javier Olivera, precisamente. Él decía, Cristo no tiene muchas esposas, solamente tiene una. Y aunque esta esposa pueda fallar y pueda incluso ensuciarse, mancharse, es la esposa que Cristo eligió y amó, y es la esposa que Él va a seguir amando y cuidando y restaurando hasta el final de los tiempos. Entonces, este es un consejo, ¿no? Esto es verdad. La Iglesia Católica es la única que puede rastrear hasta el siglo I en cuanto a sucesión apostólica, historicidad, documentos, etcétera, etcétera. En el arte también, la Iglesia Católica está a través de los siglos. Yo les diría a nuestros hermanos católicos que empiezan a emocionarse con la palabra de Dios que escuchan, de los protestantes, que no dejen de emocionarse con la palabra de Dios, pero que busquen en la Iglesia Católica lo que la Iglesia enseña acerca de esa palabra. Está, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia, que es un compendio de toda nuestra fe, basada en el credo, por ejemplo, y en el Padre Nuestro. Tan solo con el credo. Yo les diría a nuestros hermanos católicos, antes de irse con los protestantes, dense cuenta que todo lo que creen los protestantes nació de la Iglesia Católica. No existiría protestantismo si no se hubieran rebelado y se hubieran llevado solo unas cuantas enseñanzas y otras las hubieran cambiado. Pero obviamente que el credo
De hecho, Edgar Rocha, el pastor con el que estuve, hay una grabación de él que se llama Mi Credo, y precisamente habla ahí del mismo credo que nosotros decimos en cada misa. Entonces, un católico debe buscar en el catolicismo, en el depósito de la fe, toda esa riqueza que tiene la Iglesia antes de dar un paso hacia afuera. Porque aunque esta esposa de Cristo haya desobedecido a veces, porque la Iglesia no es perfecta, aunque a veces se haya manchado, sigue siendo la esposa de Cristo y Él no la va a cambiar. Porque si Él la cambiara, entonces no sería Dios. Y Dios ama a su Iglesia con todos sus errores, pero también quiere que su Iglesia se aboque a conocerlo más, que se aboque a escudriñar su espíritu, su palabra, y a sacar de ese depósito de la fe todo lo que tenemos de riqueza en la Iglesia Católica, que en ningún lado la van a encontrar. Muy bien, Francisco. Bueno, llegamos casi al final entonces del video. Realmente me siento con mucho gozo de haber podido concretar este testimonio. Les recuerdo a todos que Francisco tiene este canal en YouTube que se llama Francisco Espíritu Católico. Nuevamente les invito a que puedan visitarlo. Vamos a dejar el enlace en la descripción del video y acá les voy a poner una leyenda en el video también para que puedan recordarlo. Les quiero entonces pedir que estén en sintonía con nosotros, esperando nuevos videos, nuevas emisiones con más Depósito de la Fe. Nos despedimos. Te quiero agradecer muchísimo, Francisco, por tu colaboración, por tu tiempo, deseando que el Señor te bendiga a vos y a todo el apostolado que estás realizando. Igualmente. Bueno, queridos Igualmente, hermanos, Leo. que Dios les bendiga y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.